89.1. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, bueno, también estamos disponibles en TikTok, por cierto, en la red social TikTok. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, no se cansa de dar sorpresa tras sorpresa inesperada, y ahora resulta que invitó a su toma de posesión a nadie menos que al presidente de China, Xi Jinping. Hay que decir que el próximo secretario de prensa de Donald Trump o de la Casa Blanca le dijo a la cadena de noticias Fox News que era un ejemplo de crear o de creación de un diálogo abierto con los adversarios de los Estados Unidos, así como también los competidores. Esta idea de invitar a Xi Jinping, pero también incluyendo a los aliados, dijo él. Por supuesto que no está claro si Xi Jinping vaya a asistir a la toma de posesión. Hay que decir que al mismo tiempo, o incluso antes, Trump había amenazado, no amenazado, ha dicho que lo hará imponer altas aranceles a la importación de bienes chinos que ponen en riesgo el bienestar y crecimiento económico de China, también de Estados Unidos, pero específicamente de China. Así es que ahí tiene usted eso. Al mismo tiempo que se están dando estos enfrentamientos comerciales, etcétera, invita a Xi Jinping a la toma de posesión. Será interesante ver qué es lo que dice el presidente Xi Jinping. Supongo que lo propio será asistir. Supongo que lo propio será asistir, atender. Lo mismo que irá Justin Trudeau, y se desconoce si la presidenta de México vaya a ir, probablemente vaya a ir, pero se desconoce, pero Justin Trudeau va a ir, es el segundo socio comercial de Estados Unidos, China es el tercero, entonces lo apropiado sería que fuera, pero vamos a verlo, va a ser interesante. Hay que decir que en Venezuela las autoridades dijeron que liberaron a 103 personas que fueron arrestadas por protestar los resultados electorales presidenciales en julio. El mes pasado habían sido liberados otros 200 considerados detenidos políticos o presos políticos. Hay que recordar que desde julio las protestas callejeras se encendieron en las calles de Venezuela y más de 2,000 personas fueron arrestadas después de que Nicolás Maduro se declarara ganador y
después el Consejo Electoral lo declaraba también vencedor. Hay que decir que todo el mundo sabe que Nicolás Maduro controla el Consejo Electoral. Por supuesto que en Venezuela, el mostrar oposición al gobierno, el protestar en contra del gobierno, es considerado como terrorista y crimen de guerra. Y eso fue justamente de lo que el gobierno de Venezuela los acusó a todos estos. Bueno, pues hoy fueron liberadas 103 personas. Así es que tiene usted eso. Decir que en Irán, el líder de las guardias revolucionarias iraníes dijo y aceptó y dijo, y esto es importante, que Irán debe adaptarse a las nuevas realidades en Siria después de que esto justo esté pasando, una nueva realidad en Siria, con la caída y salida del país de Bashar al-Assad, el dictador. Hay que decir que el grupo islamista que lideró la ofensiva que tumbó al gobierno de Siria, el grupo Hayat Tahrir al-Sham, ha prometido el perseguir a aquellos responsables de haber torturado y matado bajo la dictadura de Assad. Mientras tanto, en el poblado norteño de Siria, Guardajá, la tumba familiar de Assad fue incendiada o prendida en fuego. Así es que ahí está. Bueno, mencionar en una nota corporativa que la empresa de artículos de lujo y de perfumes, Chanel, designó a Matthew Blasey como su diseñador principal, que este es considerado el puesto de mayor relevancia, de mayor importancia en la industria de la moda. El principal puesto de diseñador en la empresa Chanel. Chanel fue fundada por Coco Chanel y ahora está en manos de dos hermanos franceses y venía trabajando la empresa sin un director creativo desde junio. Este señor Matthew Blasey viene de la empresa Bottega Veneta, que es una casa de modas italiana. Chanel ha aumentado sus precios muy agresivamente en los últimos años, a pesar de que ha caído mucho la demanda de vestidos caros, bolsos, perfumes, especialmente del mercado más importante que venía siendo del mundo, que es China. Así es que ahí está. Bueno, y un muchacho hindú, bueno, mejor dicho, lo más correcto es indio, un muchacho indio. ¿Cuál es la diferencia entre indio e hindú? Bueno, muy sencilla. Un indio viene de la India, un hindú es el que profesa el hinduismo. De tal manera que el muchacho es indio, eso lo sabemos por cierto. Cuál sea su religión, no la conocemos, pero en todo caso es indio, porque es de la India. De 18 años, este muchacho se convirtió en el más joven campeón mundial de ajedrez. Este chico de nombre Gukesh Dumaraju venció al que venía siendo el campeón, al chino Ding Liren, en el juego final de su serie de 14 juegos en Singapur para ganar el título número 1. Hay que decir que este muchacho de 18 años le ganó al anterior más joven campeón del mundo de ajedrez, que era Garry Kasparov, este jugador ruso, quien a los 22 años clamó este título en 1985. Ahora tiene 18 este muchachito de la India. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno,
El Banco Central Europeo recortó sus tasas de interés por un cuarto de punto porcentual, de 3,25 hacia 3%, marcando la cuarta ocasión consecutiva que el banco recorta tasas de interés en este año. El Banco Central Europeo está tratando de reanimar el crecimiento económico en la zona europea al estar la inflación llegando a su objetivo del 2%. Y es que la economía de la Unión Europea simplemente no está respondiendo, porque otra de las noticias que emanaron del Banco Central Europeo este jueves es que recortó su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto de la Unión Europea para el 2025 del ya débil 1,3% de crecimiento a 1,1%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que, sin embargo, este estimado nuevo de 1,1% de crecimiento, que es muy bajo, no toma en cuenta la variable muy probable de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles a productos europeos hacia Estados Unidos, lo que generaría definitivamente una nueva revisión a la baja de la perspectiva económica para la Unión Europea por parte del Banco Central Europeo. Mencionar que en Europa la inflación de noviembre estuvo en 2,3%, que es solamente 0,3% del objetivo del 2%, aunque la inflación en el nivel de servicios ha ido aumentando en alrededor de 4% anual. Y aparte hay una constante presión por parte de los salarios que han estado creciendo. Por ejemplo, en los Países Bajos, que tienen las cifras más recientes, ahí los estimados de los salarios es que han estado subiendo en 6,5% anual. De tal manera que el Banco Central Europeo está tratando de dar un impulso a el ritmo económico de la eurozona. Sin embargo, encuentra, por supuesto, que hay todo tipo de vientos frontales. Por ejemplo, Francia se encuentra sin gobierno y por tanto ha tenido que recortar su gasto. Alemania, ahí la economía más importante de la Unión Europea permanece simplemente estacionada en 0%. La confianza de los negocios ha estado cayendo durante todo el 2024 y el muy observado índice de compra de los gerentes de compra está señalando una contracción. Y por supuesto que está de nuevo la amenaza de una guerra comercial con la administración Donald Trump en los Estados Unidos. Y bueno, ahí es donde está el reto del Banco Central Europeo. Bueno, ya que estábamos hablando de Francia, hay que decir que, déjenme, voy a buscar, nada más déjenme, porque quiero buscar la última actualización, porque esta noticia se estaba dando este jueves y se estaba dando la última información, o se estaba, no, todavía no. No, se postergó para el viernes. Ok, eso era lo que quería yo confirmarle a usted. Porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este jueves estuvo en Polonia, definitivamente dándose un respiro de los profundos problemas que tiene en casa, sobre todo problemas políticos. Ahí en Polonia se reunió con el primer ministro polaco Donald Tusk para discutir
de qué manera Europa podrá organizar ayuda y seguridad a Ucrania en el contexto de un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, que no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer al respecto de la ayuda a Ucrania. Y entonces Emmanuel Macron está haciendo pues un trabajo de anticipación a todas estas circunstancias. Hay que decir que Macron ha sido muy activo. O sea, la ayuda, los líderes principales que han estado ayudando a Ucrania son Joe Biden de Estados Unidos, el canciller de Alemania y el presidente Macron. Ellos son los tres. Y Macron, de alguna manera, con mucho mayor perfil que al de Alemania, pues simplemente el perfil lo tiene bastante bajo, por más que sea el canciller de la economía más grande de la Unión Europea. Entonces, Macron está tomando manos a la obra, básicamente. Y bueno, al grado de que él organizó una reunión personal entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump el sábado pasado en París, en el marco de la reapertura de la iglesia de Notre Dame o de la catedral de Notre Dame de Nuestra Dama. Sin embargo, definitivamente los problemas severos que tiene Macron en casa han debilitado su postura y su posición. Se estaba esperando que este jueves anunciara a su nuevo primer ministro. Esta decisión se postergó ya para el viernes para reemplazar a Michel Barnier, el cual fue sacado de su posición como primer ministro por parte del Parlamento francés la semana pasada. Hay que decir que Macron ha estado en conversaciones políticas con los líderes partidistas, desde izquierda hasta la derecha conservadora, aunque excluyó de estas negociaciones a los extremos. Y definitivamente que Macron está buscando, porque necesita apoyo en ambos lados para tratar de evitar que otra vez el Parlamento le vaya a tumbar a su próximo primer ministro. Pues ya lo hizo una vez, lo pueden volver a hacer. Y bueno, quien sea que vaya a ser, que se va a conocer este viernes, todavía tiene que diseñar y presentar un nuevo presupuesto y negociar, lo mismo que el otro, negociar con la Asamblea Nacional, la cual se encuentra perfectamente y absolutamente dividida en tres partes iguales. Y ese es el problema de fondo que se está teniendo en Francia en este momento. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, nos quedamos en Europa para comentar que esta caída sorpresiva del dictador de Siria, Bashar al-Assad, que nadie se la estaba esperando, y mucho menos tan rápido, pero que ya es una realidad, comenzó a generar, comenzó a hacer olas, comenzó a hacer cuestionamientos sobre la política discúlpeme, la política migratoria de la Unión Europea, sobre todo con la pregunta de que qué hacer con una de las minorías más numerosas en la Unión Europea, que es justamente los sirios, que se abalanzaron sobre Europa en los últimos años, huyendo precisamente del régimen de Assad. ¿Sí? Sobre todo en los últimos 13 años, que fue cuando inició la guerra civil en Siria. Y precisamente el rápido influjo de sirios fue lo que comenzó a gestar lo que se le conoció como la crisis migratoria en Europa del 2015, lo cual a su vez benefició a muchos de los actuales líderes de ultraderecha en Europa y definitivamente a todo el movimiento de ultraderecha.
y nacionalista, por supuesto, ¿sí? Y bueno, Assad, ¿no? Lleva escasa semana fuera de Siria y ya varios países de la Unión Europea, incluyendo Alemania e Italia, anunciaron que han detenido el proceso de aplicación de asilo político para sirios. Austria detuvo su programa para la repatriación ordenada y deportación. Sin embargo, bueno, no lo detuvo, al contrario, lo estableció este programa. Sin embargo, dijo que este se ha estado enfocando básicamente en criminales, no en ciudadanos de bien. Hay que decir que Austria, de la mano con Italia, previamente venía debatiendo trabajar conjuntamente con el régimen de Assad para ver si pudieran aceptar de regreso a los migrantes. Pero pues esto se cayó, ¿sí? Ahora, sea lo que sea, habrá que esperar a ver cómo se definen las cosas porque el problema es que las autoridades europeas en general, lo mismo que Estados Unidos, designaron hace tiempo al grupo que tumbó al dictador Assad, que es Hayat Tahrir al-Assam, como un grupo rebelde, un grupo terrorista, y ahorita ese grupo terrorista es quien está controlando a Damasco. Y por tanto, entonces, no hay relaciones con este grupo, lo cual hace pues mucho más difícil cualquier tipo de repatriación de ciudadanos y de cualquier otro tipo de ayuda, etcétera, con el gobierno sirio. Decir que este grupo, que efectivamente está catalogado como un grupo terrorista porque tenía lazos, bueno, con grupos terroristas, etcétera, pero actualmente se ha venido portando muy moderadamente, ha prometido respetar a las minorías y se han estado, pues eso, portando bastante bien por lo pronto. Así es que vamos a ver de qué manera se resuelve este asunto de que es considerado como grupo terrorista por parte de prácticamente todo el mundo. Así es que lo tiene usted. Bueno, mire, Donald no. Elon Musk ya era el hombre más rico del mundo. Él ya era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia, una persona en el mundo, que forzosamente tendría que ser el hombre más rico del mundo, alcanzó una fortuna de 400,000 millones de dólares. Nunca antes en la vida nadie había alcanzado una fortuna de 400,000 millones de dólares. Esto de acuerdo a el medio especialista financiero Bloomberg. Entonces Elon Musk se convierte en la primera persona en tener 400,000 millones de dólares. Hay que decir que todo esto se dio en los últimos días. En las últimas semanas, la fortuna de Elon Musk ha explotado en varios miles de millones de dólares por varias de sus empresas. Por ejemplo, la empresa SpaceX, la cual él controla, él es el principal accionista, ¿sí? Alcanzó recientemente una evaluación de 350,000 millones de dólares con una ronda de financiamiento que tuvo entre capitalistas y entonces de acuerdo a cómo evaluaron la empresa, esta tuvo 350,000 millones de dólares de valor, con lo cual la fortuna personal o la parte personal de Donald Trump aumentó nada más ahí 20,000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, hay que decir que desde que se dio la elección de Donald Trump, en general, la fortuna de Elon Musk se ha disparado. Por supuesto, producto de la alianza, cercanía
que tiene Elon Musk con Donald Trump. Y esto ha beneficiado directamente a sus empresas y por tanto el valor de las acciones, que son las acciones que tiene justamente Elon Musk. ¿Sí? Elon Musk es el director ejecutivo de Tesla, es el director ejecutivo de SpaceX y también es el dueño de X, lo que antes era Twitter, y es el presidente ejecutivo de otras empresas, incluyendo Neuralink, XAI y The Boring Company. ¿Sí? Y luego aparte ahora va a formar parte del gobierno de Donald Trump a cargo de este departamento de eficiencia gubernamental. Hay que decir que las acciones de Tesla subieron a su nivel máximo esta semana, alcanzando $424.77 al cierre de la jornada del miércoles. Y Elon Musk es el accionista más importante de Tesla. Y por supuesto que él se beneficia con el aumento automático de las acciones de Tesla, ¿sí? Y el mercado en general ha venido subiendo, pero las acciones de Tesla en particular mucho más. Desde el día de las elecciones, las acciones de Tesla han subido un 65%. Al estar los inversionistas de Tesla considerando que la influencia de Elon Musk en la administración Trump, pues no podrá ser más que buenas noticias para Tesla en materia de desregulación y otras cosas más que puedan venir. Y eso va directamente hacia el valor de las acciones de Tesla. Ahora, su empresa de inteligencia artificial XAI o XAI también se dobló en valuación durante noviembre en medio de una nueva ronda de financiamiento, lo que aumentó en $50,000 millones la fortuna de Elon Musk, ¿sí? Entonces, mire, para ponerlo así muy fácil, desde el 5 de noviembre, Elon Musk es $136,000 millones más rico, desde el 5 de noviembre. Hay que decir que antes, hasta la elección de Donald Trump, Elon Musk se consideraba que tenía $140,000 millones más que Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Esto hasta el día de la elección. Después del día de la elección se disparó por mucho, ¿sí? Así es que hay una diferencia sustancial entre el primero y el segundo hombre más rico del mundo. Y de nuevo, gran parte de la diferencia en la fortuna del 1 y el 2 es simple y sencillamente, literal, por la cercanía que tiene el número 1 con el número 1, que es el presidente de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres.
Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, el lunes concretamente, el lunes, Google presentó y con la prensa especializada, no me parece que la prensa en general, bueno, lo que pasa es que también ha sido una semana muy cargada de noticias por todos lados, demasiado cargada de noticias, pero la prensa especializada, entre las cuales creo yo que me incluyo, que nos especializamos en estos temas particulares de empresas y de tecnología, etcétera, sí nos abocamos a poner atención y cubrir la noticia de la presentación del microprocesador de Google, Willow, que le conocen como Willow, un microprocesador, con lo cual Google, en teoría, básicamente se considera a sí misma como que está siendo la punta de lanza de lo que será la computación cuántica. Esa es una libertad que me estoy dando yo en la traducción, pero es el quantum computing. Me parece a mí que computación cuántica pudiera ser el nombre correcto en español, lo cual, según Google y los expertos, va a cambiar la manera en que, bueno, que va a cambiar el futuro. Prácticamente de la misma manera que se promete que la inteligencia artificial va a hacerlo también. Y bueno, para poder ponerle un poquito más de claridad de lo que se trata todo esto, pues vamos a llamar a quien siempre nos da claridad en todos estos temas tecnológicos y digitales, que es mi buen querido amigo Daniel Hernández, experto y analista en todos estos temas digitales y tecnológicos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Tú le entiendes bien, le inteliges a este asunto del quantum computing? Sí, me encanta, lo vengo siguiendo desde hace unos 10, 15 años y nada más quiero por favor hacerles una aclaración a la audiencia. Les prometo que todo lo que les voy a decir hoy, por más raro, por más loco y por más extraño que suene, es verdadero y está basado en ciencia pura y dura, ¿ok? Ok, lánzate. Primero que nada, ¿qué es quantum computing y por qué es diferente a lo que tenemos ahora? ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos ahora? Ok, primero, el mundo cuántico es la física a nivel subatómica. Esa es la parte más, la forma más fácil de describir. Clarísimo, quedó clarísimo. Pasemos a otro tema. Listo, ya, muchísimas gracias. Ok, entonces, en la computación tradicional tenemos la medida de unidad que es el bit, ¿verdad? Un bit es un 1 y es un 0, pero el mundo cuántico tiene un comportamiento tremendamente extraño y casi que irracional y contraintuitivo a todo lo que nosotros sabemos, al punto a que Albert Einstein dijo, yo no creo que el universo juegue a los dados y que esa no sea la explicación del universo. Ok, ese ha sido el único gran error de Albert Einstein. Quizás no le dio tiempo para entenderla, pero entonces ya entendemos en qué mundo nos estamos moviendo. Entonces, la computación tradicional, el bit es un 1 y un 0, pero cuando estamos hablando de cuántica, hay una cosa que se llama un estado de superposición, ¿ok? Y es que las partículas pueden tener al mismo tiempo dos estados y no son ni uno ni el otro, son los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de computación cuántica, existen los bits cuánticos. Entonces, en lugar de ser un 1 o en lugar de ser un 0, pueden ser un 1 y un 0 a la vez. ¿Okay? Esto es tremendamente abstracto y tremendamente difícil de conceptualizar, pero una vez que lo conceptualizamos, vamos a entender que la computación cuántica literalmente es un brinco cuántico, para usar un término muy comúnmente utilizado, en el mundo. Esto nos pone, para ponerte una referencia, la supercomputadora más poderosa del mundo resuelve un problema en 10 a la 25 años. Eso significa un 10 con 25 ceros después, ¿ok? Que es un poquitito más viejo que la edad del universo, y la computadora cuántica lo resuelve en 5 minutos. A ese nivel de escala estamos hablando, Alberto. Pero esto es todo esto, pregunta, ¿esto es un concepto, es conceptualización o ya existe, ya son cosas, son hechos reales? Son hechos reales. O sea, ya esto es un problema que el chip Willow de Google acaba de resolver en 5 minutos y que a través de la comunidad científica
hay un acuerdo en que primero, sí, el chip lo resolvió en 5 minutos este problema, y hay un acuerdo en que le tomaría a la supercomputadora más poderosa 10 a la 25 años resolver. Esto es una realidad, y ahorita más tarde podemos hablar de las implicaciones de seguridad que tiene esto y de la inmediatez de esta realidad. Tú mencionabas ahora la inteligencia artificial. Aquí es donde el mundo se empieza a poner raro. En las fronteras de la física cuántica hay una teoría que la conciencia humana es un efecto cuántico, ¿ok? Esto sí está en teoría, pero lo que se especula es que nuestras neuronas y las interconexiones de nuestras neuronas al final lo que terminan es generando conciencia a través de un efecto cuántico. Entonces, pone esto con todas las capacidades de inteligencia artificial que estamos empezando a manejar y bueno, verdaderamente parece un escenario de ciencia ficción. Pues eso es lo que está haciendo tu amigo Elon Musk con Neuralink, ¿no? Con Neuralink lo que está haciendo Elon Musk es un poquitito distinto porque él lo que está es creando una interfase para que las computadoras se puedan interfazar con el sistema nervioso de los seres humanos y con el cerebro, ¿ok? En este caso lo que estoy tal vez de forma muy equivocada tratando de transmitir es que si en el futuro juntamos computación cuántica, que los físicos creen que puede ser uno de los orígenes de la conciencia humana, con inteligencia artificial, verdaderamente podríamos estar pensando en una verdadera inteligencia autónoma e independiente de las computadoras, o llegar a lo que se le llama como inteligencia artificial general. That sounds scary. Sí, es super scary, y te voy a contar un poquitito por qué es scary. Todo el funcionamiento global de la informática, la encripción y la seguridad son códigos que se generan con números primos, que son tremendamente complejos y que para una encripción de un grado muy alto, por ejemplo, que tiene un banco, le tomaría a una supercomputadora 9000 años resolverla, ¿ok? Ahora, te acabo de decir que estas computadoras resuelven problemas que tomarían más que la edad del universo en 5 minutos. Entonces, en este momento hay una carrera armamentista. De nuevo, todo se traduce y cada vez que tú y yo hablamos, siento que terminamos hablando de China y Estados Unidos y de algún tipo de carrera armamentista. Bueno, hay una carrera armamentista por supremacía cuántica porque las computadoras cuánticas van a destrozar, ¿ok?, todos los sistemas de encripción del mundo, ¿ok? Y entonces ya están buscando alternativas para poder asegurar, porque ningún sistema de encripción que tenemos en este momento va a poder sostenerse contra una computadora cuántica. Estamos llegando al punto en que ya China tiene una red de microsatélites en el espacio que lo que hacen es encripción cuántica, verdaderamente, porque ya nuestros sistemas no funcionan y el miedo es que en el momento en el que una sola empresa logre escala, o un solo gobierno logre escala con la computación cuántica, o sea, y lo logre ya ser viable, es un microsegundo que cambia la historia de la humanidad. Inclusive se habla de que naciones como China están capturando datos y datos y datos y datos y datos, y Estados Unidos también, para que cuando vengan las computadoras cuánticas los desencripten, digamos, hacia atrás y puedan ver todo eso. Entonces, como te digo, hay una carrera armamentista aquí que no tiene fin. Cuando dices armamentista, ¿te estás refiriendo a armas bélicas? De todo. Te estoy hablando de una carrera, una guerra fría, implicaciones militares, implicaciones científicas, implicaciones de, sí, no armas bélicas en el sentido de vamos a construir una pistola, pero sí puedo, por ejemplo, hackear el sistema de la infraestructura nuclear de Estados Unidos, y apagarla o detonarla. A ese nivel es lo que estamos hablando con la computación cuántica, y por eso ya existen todos estos mecanismos de defensa, porque no es un tema de si va a suceder, es un tema más bien de cuándo va a suceder. Ahora, antes de que la audiencia se asuste, ¿okay?, la computación cuántica es algo tremendamente complejo. Primero, nosotros no vamos a esperar tener computadoras cuánticas en nuestro escritorio, por lo menos con lo que yo me imagino, de aquí a 4 generaciones o 5 generaciones. O sea, mis nietos y mis bisnietos probablemente vayan a estar muertos antes de tener una computadora cuántica en mi escritorio. Okay. Segundo, el tema, como les comentaba, los
las partículas cuánticas, como están en este estado de superposición, primero, no pueden estar expuestas a interferencias del entorno. Entonces tienen que estar en las computadoras cuánticas congeladas casi a 0 grados Kelvin, ¿ok? Para que funcionen. O sea, es de las cosas más frías que producimos en la Tierra, las computadoras cuánticas, para tenerlas con integridad estructural. Y segundo, la razón de por qué todo este escenario no ha sucedido todavía es porque estamos hablando de que ellos pueden sostener estos estados en periodos de tiempo muy limitados. Pueden manipular estos estados cuánticos por periodos de tiempo muy limitados. Entonces todavía nos quedan unos 5, 7 años para que verdaderamente podamos estar hablando de sistemas cuánticos de ingeniería funcionales en aplicaciones del mundo real. ¿Por qué muy limitados los tiempos? ¿Por falta de tecnología o tiene que ver, porque ahora que estabas hablando del nivel de enfriamiento que se requiere, me estaba viniendo a la mente el consumo de electricidad, que es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, etcétera, que no hay electricidad suficiente para alimentar todos estos sistemas? Claro, no, en este caso la electricidad, más bien la computación cuántica, viene a resolver un problema, ¿ok? Que es que todas estas aplicaciones intensivas de electricidad que tenemos en data centers, en servidores en la nube, la computación cuántica las resuelve en cuestión de microsegundos. Entonces va a haber un neto positivo en consumo de electricidad. El problema, y no me quiero meter en temas muy técnicos aquí, el problema es que estos bits cuánticos los han ido construyendo a pedacitos por un tema de la integridad. Entonces empezamos con sistemas que tenían un bit cuántico. Ahorita estamos llegando a sistemas que tienen 80 bits cuánticos. ¿Okay? Entonces piensa un poco en la evolución que tuvieron las computadoras normales, donde el microprocesador fue avanzando en tecnología y pudimos ir poniendo más y más y más transistores en los microprocesadores hasta llegar a hoy. Con la computación cuántica está pasando algo por el estilo. Cada uno de estos qubits, que así es como se llaman estos bits cuánticos, hay que irlos agregando, y eso es un proceso de desarrollo tecnológico que no es tan inmediato. Ponnos, a ver si nos puedes poner un ejemplo, un concepto, un ejemplo de cómo será la vida diferente con respecto a lo que tenemos ahora, por supuesto, con la computación cuántica. ¿Qué va a haber que hoy no hay? De todo. Podés pensar en que, por ejemplo, una computadora cuántica puede mapear el genoma humano en cuestión de microsegundos. ¿Ok? Si a eso lo agregas con inteligencia artificial, esto se convierte, entonces, se pueden generar medicamentos. Las computadoras cuánticas pueden experimentar en la industria de medicamentos y de salud a velocidades que nunca nos habíamos imaginado. Entonces, puede haber una revolución de medicamentos, puede haber una revolución de producción de nanotecnologías, puede haber una revolución de procesamiento de información en medios masivos. Entonces, la velocidad a la que el mundo va a operar desde un punto de vista industrial, de seguridad, de aplicaciones militares y de aplicaciones médicas, va a cambiar por completo. Mencionaste hace un momento de los satélites de China. ¿Quiere esto decir que China está más avanzado que Estados Unidos en este asunto de la computación cuántica? No, creo que están, lo que pasa es que como con todo con China es una caja negra. Entonces una cosa es lo que ellos reportan y otra cosa son las capacidades que uno se tiene que imaginar que tienen. Estados Unidos sigue siendo líderes en temas de la computación cuántica, pero China no está atrás y ellos ya también están trabajando en sus supercomputadoras cuánticas. Lo que pasa es que las grandes noticias vienen saliendo del lado de Estados Unidos y por eso lo podemos asumir. Ahora, yo no sé cuál sea el incentivo del Partido Comunista de verdaderamente cacarear a dónde están ellos. Para que te des una idea, lo raro que es el mundo de la física cuántica, cuando una partícula está en superposición, o sea, que tiene un estado de 1 y 0 al mismo tiempo, mientras uno no la vea, todo está bien. Pero en el momento en el que por alguna interferencia científica tú ves esa partícula, ¿ok? Esa partícula cae a uno de los dos estados, o a un 1 o a un 0. Así de raro es el mundo de la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los chinos con esta red de satélites en el espacio? Están mandando redes
están mandando llaves de encripción, ¿ok? Cuánticas. Entonces, si alguien se mete en la transmisión y ve las partículas cuánticas, va a colapsar ese estado y la encripción no funciona. O sea, ya esto estamos hablando de lo más fundamental del universo. Ya estamos hablando de las leyes de las físicas más fundamentales y quizás más complejas del universo. Entonces, también por el otro lado, una vez que caigamos al mundo de la computación cuántica, va a ser imposible desencriptar las cosas. ¿Cuál es la importancia práctica del Willow, de lo que presentó Google este lunes? ¿En qué cambia? ¿Para qué es? ¿Cuál es el avance aquí? ¿Por qué están tan orgullosos? Exacto. Básicamente es la pregunta. Como te digo, primero, llegaron a operar, están llegando a operar ya con casi 80 quantum bits, ¿ok? Eso es lo número uno, ahí hay un brinco de calidad. Pero segundo, lograron mejorar los márgenes de estabilidad de estos sistemas cuánticos enormemente, lo que les permitió ya correr esta operación, ¿ok? Entonces, sería el equivalente a decir, mira, pasamos de un procesador tradicional, digamos, de un procesador de los que hacía Intel hace 20 años, a pasar a uno de los procesadores de hoy en cuestión de año y medio, ¿ok? Entonces el avance, como la ley de Moore, que dice que el avance siempre era exponencial, aquí es casi que un avance exponencial cuántico. Si todavía no existen computadoras cuánticas, ¿cómo va a ser la utilidad práctica de este chip? Ok, no, a lo que me refiero es, sí existen las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas ya existen y los chips existen. Simplemente estamos en una etapa en la que no las podemos estabilizar durante suficiente tiempo como para poder hablar de todas estas aplicaciones que te estoy contando. Pero ya existen, ya hacen estas operaciones, ya hay estudios científicos publicados y revisados por la comunidad científica, ya están ahí. Y no es solo Google, IBM tiene su computadora cuántica, Microsoft tiene su trabajo cuántico, la NASA está trabajando con computadoras cuánticas, entonces ya están ahí. Por eso te decía, no es un tema de que esto es un diseño conceptual y no lo vamos a imaginar, no, simplemente es, imagínate que acaban de construir el primer modelo T, ¿ok? Y esto nada más va a ser cuestión de tiempo hasta que tengamos un Lamborghini. Ya. Bueno, pues Daniel Hernández, nuestro corresponsal de facto en la industria tecnológica y digital, te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a explicarnos, mi querido Daniel. Gracias, un abrazo y saludos. Hasta la próxima, gracias. Y bueno, siendo jueves, vamos a pasar a la última parte de este programa con la intervención de nuestro buen amigo, colega, comunicador, polemista, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por acá, Padilla, ¿cómo estás tú? Oiga, yo muy bien, afortunadamente, feliz de escuchar su voz. Bueno, igualmente. Bueno, te cuento que hoy se conoció la noticia que el presidente de Estados Unidos indultó a 9 personas, pero sus nombres no han trascendido aún, y ha otorgado conmutación de pena y de sentencias a unas 1.500 personas. 1.500 personas, entre los que se encuentra una persona de origen chino que fue condenada por posesión de pornografía infantil, y varios reportes también coinciden que otro de los perdonados es una persona que supuestamente sería espía chino, ¿no? Son 1.500 personas las que han obtenido alguna clase de conmutación, sentencia o clemencia, y bueno, la noticia es que es la mayor cantidad de personas que han obtenido este beneficio en la historia moderna de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué te indica esto, Alberto? Que obviamente Biden se va a retirar haciendo la mayor cantidad de daño posible al país
como lo hemos venido viendo durante estos 4 años. Crecen cada vez más fuertes los rumores de que Biden quiere indultar en blanco a personajes como Anthony Fauci, un tipo que realmente ha sido un desastre como presidente de los institutos de salud durante la pandemia. Él es el autor intelectual de muchas de las aberraciones y barbaridades que hemos visto durante la pandemia, el confinamiento, la distancia de 6 pies, por decir poco, sin contar que Fauci está detrás de este laboratorio financiado con dinero de Estados Unidos que se estableció en China, en la ciudad de Wuhan, y desde donde se cree que salió el virus del COVID, ¿no? Pero bueno, entonces es creciente el rumor de que Biden lo va a indultar en blanco a Fauci. Hace un par de días, Bill Clinton, el expresidente, dijo que él no descarta pedirle un indulto para su esposa Hillary Clinton. Hoy o ayer salió la declaración, se me está escapando el nombre de uno de los integrantes de la comisión de la Cámara de Representantes del 6 de enero, que bueno, inició una verdadera caza de brujas, mucha gente fue presa por esta comisión, bueno, y este integrante junto con Liz Cheney, pero este integrante en particular, dice que él está dispuesto, está abierto a recibir también un indulto en blanco de parte del presidente Joe Biden. Entonces, son cosas que te hierven la sangre. A mí particularmente me da por las pelotas enterarte de que, bueno, todo esto está cocinando. Y otro síntoma más de que Biden quiere destruir o quiere complicar la próxima gestión de Donald Trump es que hoy se supo que está saliendo a remate las partes que se habían comprado para amurallar la frontera con México en la época de Trump. Se habían comprado partes, bueno, equipos, etcétera, y están saliendo a subasta. Lo más barato que se consigue por estas partes dice que son $5, no recuerdo exactamente qué, pero bueno, en la economía también estamos viendo que, bueno, va a ser dramático realmente la primera parte de la próxima gestión de Trump. Estaba viendo que hay un indicador que dice que se ha elevado al 57% la probabilidad de que a mediados del año que viene Estados Unidos entre en una recesión. Yo creo, Alberto Padilla, yo creo profundamente que Trump no debe perder el tiempo apenas asuma y tiene que lamentablemente implementar un plan de ajuste a la Argentina, porque de lo contrario, bueno, estamos viendo que la inflación no se ha doblegado para nada. Ayer salieron los datos que van en esa dirección y bueno, una vez más, este gobierno, este presidente Joe Biden, que es la vergüenza inclusive para el Partido Demócrata, que se va a quedar sin su biblioteca presidencial porque no va a haber financista que quiera precisamente fondear, aportar capital para eso. Pero bueno, así es como termina un tipo que desde el inicio de su carrera política, hace más de 50 años, no ha sido más que un personaje de los más corruptos que ha conocido la política de Estados Unidos. Bueno, primero que nada, la inflación está en 2%, señor Dado, ya estuvo en 9, está en 2, la inflación ha caído. 2.3%. 2.5.
Pero no ha caído, Alberto, no ha caído el Ya, índice. ya, No. a usted le parece que, digo, definitivamente estos perdones que ha dado Joe Biden han sido muy polémicos y etcétera, pero usted no cree que un Donald Trump fuera capaz de tanto, ¿no? No, bueno, ningún presidente, te acabo de decir, ¿no? La mayor cantidad de indultos concedidos por un presidente en la historia moderna de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por lo que estaba leyendo, todos ellos son por delitos muy menores, ¿no es cierto? Son delitos no violentos, es verdad, pero uno de ellos estuvo condenado por posesión de pornografía infantil y el otro ha sido un espía chino. Ya. Bueno, pues señor Dado, muchísimas gracias como cada jueves. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? Que así sea, ojalá. Muy bien, señor, muchísimas gracias. A la orden. Señor Dado, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5.